Hola, buenos días a todos. Bienvenidos al Observador Internacional en su segunda edición web, con una Buenos Aires que nos recibe con una muy maravillosa temperatura de 17 grados. Y bueno, veremos la temperatura de otros países. Bueno, sí, estamos en invierno en Europa y todavía la verdad que el invierno no llegó, ¿eh? En Europa nevó en algunas zonas, especialmente está muy lluvioso en España, cosa que no es de la época. Bueno, todos van a empezar a gritar calentamiento global o cambio climático, no sé, algún cambio. La culpa la tiene Trump, seguramente. Todo, por supuesto. Trump y se nota. Y Renzi. Bueno, Renzi no, Renzi es de los malos, Renzi es de los buenos, de los buenos. Los otros son los populistas. Bueno, estamos... Hollande también tiene la culpa, ¿no? Todos tienen la culpa. La verdad que todos tienen la culpa menos uno. Yo no tengo la culpa. Bueno, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy? Bien, hoy no hice nada para calentar el mundo. Tati está clavada en un subte, ¿vos sabías? Ella debe estar calentándose en el mundo. Sí, así que ella va a llegar en algún momento en el programa. Así que empezamos el programa hoy con muchas noticias interesantes de distintos ámbitos y la verdad es que hay días que hay más noticias y hay días que hay menos noticias, o por lo menos noticias más fulgurantes. Y vos sabés que interesante lo que pasó, porque después de la elección de Renzi, el euro bajó mucho, porque toda la idea era de que quizás se va a querer Italia del euro. Pero duró unas horas, y después no solamente que volvió a subir el euro, sino que pasó todos los... llegó a los niveles que estaba cuando ganó Trump. Así que la recuperación del euro es bastante significativa y demuestra que la gente, que las sorpresas ya no son sorpresas y que la sorpresa empieza a ser cuando no hay sorpresa, como es el caso de Renzi. ¿Sí? Se sabía que iba a perder y perdió. Hasta... Yo conocí una vez un agente de bolsa que que sus consejos eran tan malos que ni haciendo las cosas al revés de lo que él decía uno podía ganar plata. Eran muy malos los consejos. No sé, ni siquiera servía para equivocarse. Ni para equivocarse servía. Así que esto tampoco, ¿viste? Ahora las encuestas ni para eso sirven. Están siempre equivocadas. No, a veces. ¿Cuáles? Nadie sabe. Es preferible, lo que marcabas ayer, es preferible el reloj parado, ¿no? Sí, bueno, es que termina pasando eso y la gente se agarra de lo que puede. La gente está buscando siempre, y él tiene lógica, buscan reglas, es decir, si esto pasa, bueno, va a seguir pasando, entonces no tengo que después prestar atención a si pasa o no pasa, ¿no? Es decir, yo sé que a las 11 vas en Suiza, te tomas el tren de las 11 y a las 11 siempre está el tren, ya está. ¿Entendés? ¿Por qué sirve eso? Porque entonces vos ya no tenés que pensar cuándo va a llegar el tren y cuánto tiempo tengo que salir antes y etcétera. Eso es lo que ocurre. Pero esas reglas son reglas humanas hechas por humanos, que es bastante fácil. El problema es cuando las reglas no son hechas por un humano o por ¿cómo se llama? Por acuerdo, sino que ocurren, porque hay muchos factores. Bueno, así que la respuesta es, señores, malas noticias. No hay reglas, hay que ocuparse también de eso. Vamos a empezar con... O como decía Tuzán, puede fallar. Puede fallar. Todo, sí. Tuzán lo hacía a propósito. Tuzán, el famoso mago. Yo lo fui a ver una vez. Era simpático, era divertido el show. Lo bueno de ver un show de magia, todos sabemos que hay un truco, pero igual nos maravillamos. Nos maravillamos el hecho que no lo podemos ver el truco, pero nadie se va de ahí diciendo este hombre hace milagros. Exacto. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, vamos todos sabiendo, sabemos que va a llegar el tren a las 11, sabemos que va a pasar cosas determinadas. Claro, no hay milagro en el tren que entra a estación a tiempo. No, bueno, acá en Argentina sí. Acá en Argentina sí. De hecho, creo que tiene muchas estaciones, tienen vírgenes y esas cosas para tratar de ayudar. Que llegue. Te quiero contar la historia del portaaviones Kuznetsov. El ruso. Te voy a contar. Es el único ruso. El único. Y lo interesante es esto. Como un país como la Unión Soviética tiene un solo portaaviones, China tiene muchos, España hasta tiene uno, ¿sí? Francia tiene como 3 o 4, Charles de Gaulle y otros varios. Argentina tenía uno, el 25 de mayo, ese que durante la guerra de las Malvinas lo metieron en el aeropuerto para que no se lo liquiden también. No terminó hundiendo. Que nunca salió y después se vendió como chatarra. ¿Sabés que se vendió como chatarra el portaaviones argentino? El portaaviones argentino, ese también había sido resabio de la Segunda Guerra Mundial. Sí, se lo compramos a alguien, sí. Pero bueno, el concepto del portaaviones es una idea inteligente y es permitirte que vos puedas como base, usarlo como base. Si yo golpeo la mesa, me dice acá Luis que no golpee la mesa.
Acá viene Tati, entra Tati en silencio. En silencio absoluto a nuestros estudios. Recordemos a todos que estamos transmitiendo de nuestros estudios exclusivos del Observador Internacional, la radio. Esta es la radio del Observador Internacional. ¿Por qué la llamamos la radio? Porque no solamente va a estar este programa, sino que vamos a tener el Observador Internacional con columnas y con otras cosas en el futuro. Pero este es el comienzo de un proyecto a largo plazo y acá tenemos a Tati que dice que tiene calor. Afuera está fresco, ¿no, Tati? Sí, pero no sé lo que corrí, lo que subí, lo que bajé, no, ni te cuento. Tati, fue el viaje más largo de mi vida y... ¿El viaje más largo de mi vida? Caminando y en subte. Y cuando viajas 2 en avión... subtes enteros, dice. Tati se va a Miami. Me parece que ese viaje va a ser un poco más largo que ese también. Escúchame, Tati, ¿por qué no aprovechás este recorrido y lo venís con el palo de hockey? ¿Sabés cómo me entreno? ¿Jugás al hockey vos? Jugaba, ahora no puedo porque estoy trabajando a la tarde, pero antes sí jugaba. No sabía. Jugué 2 meses igual. Ah, entendí, juego al hockey, entendí. Jugué 2 meses. Sí, entendí. Yo también. Vos sabés que a mí, yo soy más bien vago. Y no camino ni casi en ningún lado. Pero cuando estoy en Nueva York, camino mucho. Entonces cada vez que mi mujer me dice, che, ¿por qué no te moves un poco? Y yo le digo, mira, porque yo en Nueva York bajeas una vez por año en Nueva York. Claro. ¿Cuánto estás en Nueva York? ¿De qué me hablas de cuando estás en Nueva York caminas? Yo siempre recuerdo, porque yo camino cuando voy a Nueva York, como los 2 meses tuyos de hockey. Sí. Soy jugadora de hockey, yo soy maratonista. Sí, claro. Sí. ¿Todo bien, Tati? Todo bien. Estaba contando sobre la portaaviones Kuznetsov. Quise Mira. contar. Estaba contando que los portaaviones Sí. es una idea genial, porque el portaavión permite llevar con un barco, vos tenés que invadir otro país que está muy lejos, de hecho así nace el portaaviones con el tema de la invasión a Normandía y a Japón, y los barcos esos permitían acercarte y bombardear con aviones, porque el problema es que los aviones en ese momento y hasta hoy es menos importante porque hoy realmente los aviones tienen mucho más alcance. Y Rusia no tenía sentido que tenga portaaviones porque Rusia no tiene salida al mar, tiene salida al Mar Negro, que es básicamente un lago, y al Mar del Norte, que la mitad del tiempo está congelado, y el único puerto que tiene permanentemente descongelado, y no demasiado, es el de Vladivostok, que está sobre la otra punta de Rusia, sobre el Océano Pacífico, cerca de Japón. Claro. Entonces no necesitan, portaaviones los rusos, pero tienen uno, y es el Kuznetsov. Y lo mandaron a Siria, porque ellos lo mandaron para poder ponerse en el Mediterráneo y desde ahí bombardear Alepo, etcétera. Y tienen uno solo y se nota. ¿Por qué se nota? Porque ya de las pocas viajes, de los pocos ataques de bombardeo que tuvieron, ya perdieron 2 aviones porque no pudieron aterrizar en el portaaviones. Te voy a contar, ¿sabes cómo funciona, cómo aterrizan los portaaviones? Porque la pista es corta. Claro. ¿Cómo hacen para aterrizar? Sí. Cuando aterrizan hay un cable, hay un tensor que los sostiene. Es decir, el avión aterriza sobre la pista y un cable se agarra de un gancho que tiene el avión, los aviones de portaaviones, lo agarra y lo ayuda a frenar más. El cable se rompió y el avión terminó, por suerte, en el mar y no adentro del portaaviones, porque Claro. podía chocar contra la Sí. torre del portaaviones. El portaaviones es una pista con una torre. Y entonces el tipo, al último momento, tiró al mar, se salvó el piloto, pero es la segunda vez que les pasa en 3 días. Y esto es importante entender, la Unión Soviética y Rusia como su continuador tenían cosas muy buenas y cosas muy malas a nivel tecnológico desde el punto de vista de armamentístico. Son los creadores lo contamos con el señor con el chico, con los nombres de los chicos del Kalashnikov, ¿sí? ¿Te acuerdas los chicos que Sí. llamaban Clash? Sí. Kalash, bueno, el Kalashnikov tenían, por ejemplo, tanques, bastante bueno el concepto del tanque ruso nosotros en los años 60, eran un tanque bastante buenos. Aviones, los MiG, buenos aviones y algunos muy buenos. El MiG-21 cuando se salió, que fue uno de los últimos que salió en la Unión Soviética, era muy bueno. Y siguen fabricando aviones un poco menos tan buenos que la Unión Soviética, pero siguen siendo buenos. Pero la parte marina nunca la usaron si ellos no tienen a dónde ir con los barcos. Pero no, la especialidad rusa no era el submarino. No, Rusia no tiene submarinos casi. Tiene submarinos. Tiene la flota de submarinos que está más grande pero los submarinos rusos peligrosísimos vos porque viste, tienen como se le hundió el Kursk todo, un sí, par de veces. créeme que cuando llegamos a la parte de submarinos tuvieron muchos accidentes, entre ellos hay 2 submarinos enterrados en el mar Sí, el con bombas Kursk. atómicas, el Kursk es uno de El ellos. Kursk fue el último, sí. Sí. Así que tienen problemas de tecnología, nunca tuvieron, y de hecho por eso perdieron la Guerra Fría. Cuando Reagan declara el embargo contra la Unión Soviética de material informático, es decir, computadoras, etcétera, Rusia perdió la guerra, se terminó,
porque la computación todavía no tenía nada. Estados Unidos tenía Silicon Valley y le ganó la guerra básicamente ahí, en la tecnología. Sí, cuando yo era joven y eran los tiempos de la guerra, yo casi voy, generacionalmente me tocaba Malvinas, el comentario era que el MiG-21 era a válvula comparativamente con el resto de los aviones que eran ya digamos, con Pero en la guerra de las circuitos Malvinas modernos. no había MiGs. No, pero el comentario era que en la tecnología aérea el MiG era impresionantemente bueno. Era muy bueno. Pero era valvular todavía. Sí, es decir, claro, no utilizaba el chip, es cierto. No utilizaba Pero el chip. eran muy buenos, muy buenos, muy buenos. Los rusos aparte lograron crear misiles atómicos. Hay una película muy buena sobre el tema, no me acuerdo el nombre, en donde los americanos se llevaron todo el material. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, los que estaban en Peenemünde, los que fabricaban las primeras bombas voladoras, la B-1 y la B-2, con la que bombardearon a Londres, eran fue la primera tecnología a chorro, como llamábamos la tecnología no a hélice. Y la inventaron los alemanes. Los lugares que existe hasta el día de hoy, pero el centro se llamaba Peenemünde. Peenemünde es en el norte, sobre el mar Báltico, y ahí estaba toda la gente y estaba von Braun con todo el grupo de tecnólogos nazis. Los americanos estaban preocupados que esto caiga a mano de los rusos y lo sacaron y se llevaron con todos los papeles y todas las cosas. Cuando llegaron los rusos, lo único que había, y no pudieron llevarse, son misiles vacíos. Y había un ingeniero ruso que directamente logró crear un cohete mejor que el americano, solamente basado en el material que había encontrado. Mientras que los americanos se llevaron a los ingenieros, los planos, los experimentos, y no les funcionó. Von Braun tuvo muchísimas problemas, y de hecho los rusos tenían cada vez mejores cohetes, hechos por un tipo que al final terminó en Siberia, porque vos sabés que los rusos... Sí, lo declararon políticamente incorrecto y se lo mandaron a Siberia. Pero ese tipo, solo con muy mala tecnología que tenían los rusos, tenía mejores misiles que los americanos. Los ingenieros rusos son buenos. Lo que pasa es que si la tecnología no da. Llegué a ver un motor del B2 en el Museo de Ciencias en el B2, sí. De Berlín. Se estaba preparando, ellos estaban preparando... Impresionante ese motor. Impresionante. El aparato, lo que No, pero fue el primero. De hecho, el B1 era hélice, el B2 era el primero a chorro. Y estaban preparando el B3, que incluso se hablaba de que... Pues sabes que Alemania pierde la guerra por un solo motivo, y uno solo. Y lo demás es anecdótico, porque echó a todos los judíos. Y no tenía científicos después para hacer armas atómicas. ¿Por qué Alemania no tenía armas atómicas? Porque no tenía los científicos se fueron todos a Estados Unidos a trabajar sobre la bomba atómica para parar a Alemania. Y eran todos judíos. En Los Álamos, donde se hizo la bomba atómica, la primera bomba atómica, eran todos judíos escapados de los nazis. Todos. Edward Teller, Oppenheimer, la lista es larguísima. Había 2 que no eran judíos, 2 de los 35, nada más. Los demás. Y de hecho, cuando Alemania se rinde, la bomba atómica no estaba terminada. Y para que tenían miedo que le van a contar a los científicos que se terminó la guerra, ¿sí? Y van a decir, basta, bueno, pero la guerra sigue con Japón todavía. Y ellos querían poder parar la guerra con Japón. Entonces les mintieron. El general Graves, que estaba a cargo del proyecto Manhattan, que era donde se hizo la primera bomba atómica, los tenía en un lugar llamado Los Álamos que estaba cerrado. Y no les dejó llegar las noticias. Y no se enteraron que le habían ganado a Alemania. Para que puedan preparar la bomba atómica. Así que Hitler, cuando en un momento le pidió a Planck, al único de los pocos que quedaron físicos en Alemania, porque casi todos eran judíos, le dice, quiero ver la posibilidad de preparar combustible atómico, armas atómicas. Lo dijo él, me echaste a toda la gente. Claro. Te pedí, porque él le dijo, hace una excepción con estos judíos, si no sirven para el Reich. No. Demasiado idealista. Así que bueno, esta es la historia del Kuznetsov. Mirá cómo llegamos a la bomba atómica y la historia de la bomba atómica. Esto es el Observador Internacional, ¿no? ¿Qué decís, Tati? No, Tati sí. asiente creyendo que está en televisión. No, es que sí, siempre con Luis hablamos en los cortes y todo lo que podíamos preguntarle y sí, y bueno, esto está bueno porque es lo más divertido. Bueno, la noticia desprende todo esto. Todo esto. Es así es porque y se trata siempre de historia y del futuro y del presente. El presente solo no dice nada. No. ¿De qué nos sirve el presente si no podemos saber con esto el futuro? Porque... Es interesante lo que planteas con respecto a todo lo que es la tecnología ex soviética, actualmente rusa, porque siempre tuvo esa característica fundamental